Sí. Ya, Sí, Miss. gracias. Bueno, nosotros vamos a empezar con formular interpretaciones surgidas, de su análisis literario. Ese es nuestro objetivo, formular interpretaciones surgidas de su análisis literario. Ahora, ¿cómo va a ser nuestro curso? Vamos a trabajar con el texto del estudiante. ¿Lo ven? Espérenme, ahí. Este texto les va a servir para tercero y cuarto, ya, con la página 180 hacia adelante es de cuarto. Y van a tener que tenerlo, supongo que todos tienen su libro, ¿verdad? ¿Lo fueron a buscar o no? Sí, Miss. Ya, entonces, ya, en el plan que se envió el profesor jefe decía que tendrían que tener su texto, ¿ya? Porque vamos a trabajar mucho con él. El que no tenga el texto lo tiene que ver cómo ir a buscar al colegio o si no, tratar de bajarlo, ya, porque también está en línea en el ministerio, la página del ministerio. Ya, habrá evaluaciones formativas y sumativas. Las evaluaciones formativas, recuerden que son los reportes. Los reportes son una nota que va al libro. ¿Por qué? Porque si usted tiene 3 reportes, se sacó 300, el 100 es un 7, por lo tanto usted tiene un 7 que va al libro. ¿Ya? Va a haber ahora en reunión su profesor jefe va a decir que hay un plazo determinado para que envíen los reportes que faltan, porque me faltan muchos en tercero. Y lo otro que va a haber un plazo determinado para que den sus pruebas. Los que le faltan pruebas tanto de lectura como la sumativa. Ya, entonces, ¿por qué? Porque en realidad me cuesta mucho saber cómo van y quién entiende y quién no, porque como no encienden las cámaras y no algunos ni siquiera contestan en clase, yo no puedo saber si entendió. En cambio, si todos enviaran sus reportes o ahora también van a haber trabajos en form que no van a ser evaluados y que yo lo voy a hacer, no voy a hacer tantos, pero sí lo voy a hacer para ver cómo van, ya si entendieron o no, porque es una de las formas que yo tengo para saberlo, porque ustedes no todos participan en clase. Espérenme que llego luego. Lo otro que va a haber un plazo determinado para que ustedes envíen sus reportes, porque también eso pasó que, o sea, terminamos el trimestre y algunos no han enviado nada. La idea es que ustedes vayan tomando muy en serio las clases, porque estas clases son formales. La metodología es otra, pero son formales, es como si ustedes fuera a clase, ¿ya? Por lo tanto, debieran enviármelos y eso no ha ocurrido, por lo tanto se van a tomar medidas para que ustedes puedan terminar a tiempo, porque al final yo me tengo que ocupar de una avalancha que llega al final y realmente ni siquiera puedo retroalimentar, decirles en esto les fue mal, en esto les fue bien, porque como llegan y uno tiene que tener las notas y tiene que subirlas a NAPSI, entonces es muy difícil. Es muy difícil, agotador, ¿ya? Y para ustedes yo creo que también, porque al final mandan de muchos trabajos que son copiados de sus compañeros y eso manda, ¿ya? Ahora, la plataforma Form se habilita con horario, ¿ya? Es un día y se va a especificar que es con horario, ¿ya? Porque para poder hacer la retroalimentación realmente cuando corresponde, no esperar o no hacerla nunca, porque en realidad no lo estamos haciendo. No estamos viendo por qué le fue mal en este reporte, por qué le fue mal en la prueba. No podemos verlo porque hay muchos que no han cumplido. Hay muchos que ni siquiera entran a la clase, ya como si... O sea, yo creo que se acostumbraron al sistema del año pasado, que fue un sistema de emergencia, y eso es lo que no comprende. Ahora, el alumno debe participar activamente en la clase y consultar para despejar dudas. De lo contrario, se seguirá adelante con los contenidos y será responsabilidad de cada estudiante el avance. Pues yo aquí, con cámara apagada,
sin que respondan, ni siquiera a veces a las preguntas, yo no puedo saber quién avanzó. José, Miss, ¿podría volver al objetivo, por favor, un poquito? ya. El objetivo es formular interpretaciones surgidas desde su análisis literario. Gracias, Miss. Ya. Entonces, lo otro se alternará PowerPoint con lectura, porque todos se suponen que tienen su libro. Y en el caso de la lectura, los estudiantes ojalá tengan sus cámaras encendidas. ¿Ya? Ahora, como yo les enseñé, y me costó mucho y vamos a tener que seguir trabajando en esto, nosotros hicimos análisis de texto o comentario de texto, como lo conocían ustedes, literario. Hay muchos que en este sistema también, voy a bajar un poquito esto porque no me permite leer bien. Hay muchos que prácticamente copiaron y pegaron, ¿ya? Yo les di un texto muy breve que fue un mito, ¿ya? Y algunos pasaron, o sea, me contaron el cuento de nuevo y no hablaron del narrador, de la estructura, de la parte lingüística, o sea, no hablaron de si habían, qué pasaba con las, por ejemplo, si había mucha interrogación, había exclamación, o sea, nada. Es como repetir el texto de nuevo y eso entendieron ustedes que era comentario de texto. Para los comentarios de texto, primero nosotros teníamos que tener una biografía. Me parece que era anónimo lo que les di a ustedes. Por lo tanto, tenían que hablarme un poquito sobre el anonimato del mito, ¿ya? Y tenían que decirme el contexto de producción. Algunos lo hicieron, ¿ya? Otros no. En este caso, nosotros vamos a empezar con la biografía de Julio Cortázar, ¿ya? Que su nombre completo, Julio Florencio Cortázar de Escote, lugar de nacimiento Bruselas, Bélgica, en la fecha 26 de agosto de 1914, murió en el 84 en París, Francia. Su género literario es novela, cuentos y ensayos, y hay que destacar que él es el precursor del cuento fantástico. Ya, nació accidentalmente en Bruselas, su padre era funcionario de la embajada de la Argentina en Bélgica, se desempeñaba en esa representación diplomática como agregado, espérenme, voy a colocar a Cornejo, Enrique Cornejo, ya. Entonces, hacia fines de la Primera Guerra Mundial, los Cortázar lograron pasar a Suiza gracias a la condición alemana de la abuela materna de Julio, y de allí poco tiempo más tarde a Barcelona, donde vivieron 1 año y medio. A los 4 años volvieron a Argentina y pasó el resto de su infancia en Banfield, en el sur del Gran Buenos Aires, junto a su mamá, una tía y Ofelia, su única hermana. Realizó estudios de letra y de magisterio, ¿ya? Y trabajó como docente, él era profesor, en varias ciudades del interior de la Argentina. En 1951 fijó su residencia definitiva en París, desde donde desarrolló una obra literaria única dentro de la lengua castellana. Es inmenso el valor que tiene Julio Cortázar. En 1983, cuando retorna la democracia en Argentina, Cortázar hizo su último viaje a su patria, donde fue recibido cálidamente por sus admiradores que lo paraban en la calle y le pedían autógrafo, en contraste con la indiferencia de las autoridades nacionales. O sea, me refiero al presidente de la República, etc. Después de visitar a varios amigos, regresa a París. Poco después, François Mitterrand le otorga la nacionalidad francesa. El 12 de febrero de 1984 murió en París a causa de una leucemia. Julio Cortázar es uno de los escritores argentinos más importantes de todos los tiempos en la literatura universal. Bueno, veamos que el contexto de producción. Casa tomada. La conocida hipótesis del sociólogo y filósofo argentino Juan José Sebrell, que incluso fue aceptada por Cortázar, interpreta el relato como un reflejo de lo que ocurría en Argentina en aquella época. La casa en sí sería el país, mientras que los hermanos serían la clase adinerada de Argentina,
que vive de sus rentas, que adula culturas extranjeras y que no tiene una conexión con el exterior de la casa. Una de las características del relato es que no presenta una postura política, sino que a través de lo narrado representa históricamente un momento de la Argentina y de varios países latinoamericanos. Para Cortázar simplemente se trata de una pesadilla sobre la invasión y el murmullo constante de la realidad. Ya, entonces ustedes pueden ver que las interpretaciones son diferentes. Acá tenemos la interpretación de este filósofo argentino, que sí fue aceptada por Cortázar, pero en realidad Cortázar piensa que es una pesadilla sobre la invasión y el murmullo constante de la realidad. También dice el filósofo argentino que es el reflejo de una época de Argentina, que también lo vamos a ver. Les conseguí unos videos de lo que era la Argentina, ya en donde había una clase alta que estaba muy desconectada con el pueblo, y no sabía lo que pasaba en su pueblo, sino que se dedicaban a adular a la gente extranjera. Ya ustedes saben que nosotros no tuvimos que algunos lo encuentran positivo, otros negativo, que nosotros no tuvimos esa influencia que tuvo Argentina. Argentina, por el hecho de dar al Pacífico, o sea, perdón, al Atlántico, tuvo muchas más posibilidades de unas migraciones, hay una multiculturalidad muy rica. Ya ustedes saben que hay influencia italiana, francesa, española, etcétera. Y nosotros, por nuestra geografía y por nuestra barrera, que fue la cordillera de los Andes, tuvimos poca influencia. Ya igual sí llegaron a nuestro país gente de afuera, pero no en la forma en que llegó a la Argentina. ¿Ya? Ahora van a abrir su libro, van a ver la página 8. Abrimos esto con se abre este libro con una pintura de Vincent Van Gogh, y quiero que me digan qué, según ustedes, muestra la imagen, ¿ya? ¿Por qué el autor habrá utilizado esta paleta de colores? ¿Qué paleta de colores hay? Una paleta de ¿Alguien? colores cálidos, Sí, pero en realidad son de color, ¿qué color? El nombre del color. Amarillo. Amarillo, muy bien. Son amarillos, ¿ya? Y el autor hace un juego. ¿Por qué hace un juego? Riqueza. un juego Eh, con lo azul del cielo, ¿no? bien, hace un juego para que resalte lo amarillo con el contraste con el azul. Bueno, ¿alguien sabe el movimiento artístico al que pertenecía Van Gogh? ¿El impresionista? Un surrealismo, ¿no? No, como dice Rebeco, es postimpresionista, ¿ya? Ustedes, yo les expliqué lo que era el impresionismo, ¿se acuerdan? Que jugaba mucho con los... yo les enseñé lo que era el expresionismo y el impresionismo, ¿ya? Expresionismo, recuerden que era lo que yo manifestaba, ¿ya? Cómo lo manifestaba dependía de cómo yo reflejaba mi expresión, ¿ya? Y el impresionismo venía de afuera, lo que resaltaba ya a los ojos de, por ejemplo, el artista. Posexpresionismo, el impresionismo se basó mucho en el colorido, no más bien en la definición de las figuras, no, sino que en los colores, ¿ya? Y acá vemos diferentes estrategias de pintura, ¿ya? Ahora, quiere resaltar las características, obviamente, de la casa, ¿ya? Ese amarillo, puede ser un pueblo o una casa, o de esos pueblos pequeños, ¿ya? Ahora, dice, ¿cómo crees que habrá sido su vida dentro de esa casa? Yo creo que ha de ser alegre porque como tiene estos colores, la gente saliendo por esos lados. ¿Ya? Eh, ustedes saben que Vincent dicen que estaba loco.
De hecho, Algo así, de hecho, se cortó una oreja. bueno, depende porque hay diferentes interpretaciones con una pelea de un amigo. Pero la cosa es que este hombre no como que no calzaba en los cánones de esa sociedad. Pero, no sé. Era típico, Exacto. exacto. Bueno, sigamos. ¿Por qué creen ustedes que, esta pregunta no está ahí, por qué creen ustedes que está esta pintura y está relacionada con lo que vamos a leer? Yo Vamos a creo leer que Casa está ahí. Tomada. ah, pues yo iba a relacionar como un tema con un pueblo, pero bueno. Ya, no, haga la relación, miren, vamos, ahí hay una casa que tiene particularidades, obviamente la paleta de colores que ya vimos, em, qué características quiere resaltar, eh, podría ser, no sé, un pueblo pequeño, no solamente una casa, la casa es muy colorida, eh, y vamos a hablar de Casa Tomada. Ya, yo voy a Esa es empezar por la representación del pueblo más que nada. yo creo Casa que Tomada puede ser solamente como un título. O sea, sí, yo digo. podría ser porque ustedes saben que las interpretaciones son variadas. Sí. Yo voy a empezar a leer y ustedes siguen con la lectura. Ya yo no voy a leer siempre, alguien me va a tener que ayudar. Así que vamos a leer Casa Tomada. Dice, nos gustaba la casa porque aparte de espaciosa y antigua, vayan rayando, ya porque este libro de tercero les va a servir para cuarto, pero vamos a rayar la parte de tercero. Vayan viendo lo que les parece más... no, antes una pregunta que me gusta mucho. ¿Qué sentido cree que tiene la palabra tomada? ¿Con qué lo podría usted asociar? Casa Que, tomada. Apropiada. que ¿Qué se Matías apropiaron de Guevara? una casa que no es de ellos. Ya, con una casa que no es de ellos. ¿Alguien más? ¿Qué dije? Levante la Que se mano, por favor, apropiaron. porque hablan todos. Si alguien levanta la mano. Casa tomada. O sea, se tomaron una casa que no era de ellos. Pero hay una agrupación importante que hace esto. ¿Quiénes son? Los gitanos. Bueno, no, los gitanos se pueden tomar sitios, pero toman, no. Bueno, hay una importante que acá en Chile no se ha masificado, pero por ejemplo en Europa, en España, están teniendo graves problemas con ella, que son los ocupas. ¿Habían escuchado hablar de los ocupas? Los ocupa rumana en España, sí. Sí, los ocupas son gente que llega a casas que están deshabitadas, ¿ya? Y se las toman. En España es difícil la situación, porque se han tomado casas y porque hay una ley, están en contradicciones con las leyes, porque hay una ley que lo permite y hay una ley que no lo permite. Entonces ha sido muy difícil el tema para las personas que tienen dos casas, ¿ya? Bueno, ahora voy a leer. Vayan marcando, por favor. Dice, nos gustaba la casa porque aparte espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos, Irene y yo, a persistir solos en ella, lo que era una locura, pues en esa casa podían vivir 8 personas sin estorbarse. O sea, nos damos cuenta que la casa, cierto, es muy grande. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las 7, y a eso de las 11 yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar, y me iba a la cocina. Almorzábamos al mediodía, siempre puntuales, ya no quedaba nada por hacer, fuera de unos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa. Y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces llegábamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos, o sea, la casa, ¿cierto? Irene rechazó 2 pretendientes sin mayor motivo. A mí se me murió María Esther antes que llegáramos a comprometernos. Entramos a los 40 años con la inexpresada idea de que nuestro simple y silencioso matrimonio de hermanos era necesaria clausura de la genealogía asentada por nuestros
bisabuelos en nuestra casa. No moriríamos allí algún día, vagos y esquivos. Primos se quedarían con la casa y la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos. O mejor, nosotros mismos la voltearíamos justicieramente antes de que fuese demasiado tarde. Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. ¿Qué quiere decir eso? Era, como era mujer, no, como que no la dejaba, o sea, la sociedad no la dejaba molestar. No hacía nada, ya era, como dice, ya. Aparte de su actividad matinal, se pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. No sé por qué tejía tanto. Yo creo que las mujeres tejen cuando han encontrado en esa labor el gran pretexto para no hacer nada. Irene no era así. Tejía cosas siempre necesarias. Tricotas para el invierno, medias para mí, mañanitas y chalecos para ellos. A veces tejía un chaleco y después lo destejía en un momento porque algo no le agradaba. Era gracioso ver en la canastilla el montón de lana encrespada, resistiéndose a perder su forma de algunas horas. Los sábados iba yo al correo a comprarle lana, al centro a comprarle lana. Irene tenía fe en mi gusto. Se complacía con los colores y nunca tuve que devolver madejas. Yo aprovechaba esas salidas para dar una vuelta por las librerías y preguntar vanamente si había novedades en literatura francesa. Desde 1939 no llegaba nada valioso a la Argentina. ¿Por qué sería eso? ¿Por la Segunda Guerra Mundial? Bien, porque estaban en guerra, ¿ya? Ahora vamos a interrumpir un poquito la lectura para que no se haga tan monótona. Voy a compartir sonido y van a ver la vida en Argentina, ¿ya? El Estado, controlado por las élites conservadoras, interviene en la economía y subvenciona las actividades de los sectores dominantes. Esta intervención no se da en el terreno social, donde las mayorías populares quedarán libradas a su suerte. El gobierno del general Justo, a través de su ministro Federico Pinedo, intervino en la economía. Creó las juntas reguladoras destinadas a favorecer la producción, pero orientadas en beneficio de los grandes productores agropecuarios. La intervención del Estado se limitaba a resguardar con fondos públicos los intereses privados de los grandes grupos económicos. Este manejo discrecional del presupuesto por parte del gobierno fomentó la corrupción y los negociados, grandes protagonistas de esta década infame. La mayoría de los negociados tenían su origen en el gobierno y sus funcionarios. Uno de los más famosos fue el de las carnes, denunciado en el Senado por el demócrata progresista Lisandro de la Torre. El senador santafesino denunció por fraude y evasión impositiva al frigorífico Anglo. Aportó pruebas que comprometían directamente a dos ministros de Justo, Pinedo de Economía y Daó de Hacienda. Ya, jóvenes. El Estado. El 8 de noviembre de 1931, en tanto el radicalismo había sido proscripto, Justo y su compañero de fórmula, el doctor Julio A. Roca, hijo, ganaron unas fraudulentas elecciones. El flamante presidente asumió el 20 de febrero de 1932. En la Cámara de Comercio Argentino-Británica se respiraba con alivio. No hubo sorpresas y Justo asumió la presidencia en febrero de 1932. El general y su vicepresidente representaban fielmente las aspiraciones de la oligarquía criolla y las necesidades del Imperio Británico en una época de crisis mundial. No parecían preocuparse por la miseria, la desocupación y el hambre en un país considerado entre los primeros productores de alimentos del mundo.
El general Justo hacía honor a su cargo y a sus amigos. En el hipódromo, por ejemplo, con los caballeros y las damas del Jockey Club, para los que todo había vuelto a la normalidad. Qué hermosas tardes con sol y los esbeltos caballos y el entusiasmo de la multitud. Otros millones de argentinos menos afortunados cargaban en sus espaldas los efectos de la crisis económica. Cundían la desocupación, el hambre, las ollas populares. La Villa Desocupación de Retiro anticipó las villas miserias que llegarían más tarde. Bueno, niños, ¿qué les pareció? Ay, increíble que uno Repudiable. Voy a dejar de compartir porque creo que ya estamos pasados. Vamos a tomar este trabajo en 2 clases. Ahora, antes de que nos corten, ¿qué les pareció? Es repudiable el Sí. hecho de cómo la oligarquía maneja la economía directamente, en donde directamente ya la ganancia de la empresa no iba en una ganancia conjunta, sino que iban para ellos. Y ocasionaron una crisis en Argentina, dejando a millones de pobres. Exacto. Y al final eso les va a costar en un año más, llegando a diferentes crisis que no solo les va a llegar a esta gente, sino que a la oligarca en sí, por las medidas que tomaron y que no supieron hacer. Sí, pero ustedes saben que Argentina hizo muchos pactos escondidos en la Segunda Guerra Mundial, y lo hizo con nazis. Llegó mucho nazi a Argentina y Argentina los protegió a cambio, obviamente, de los nazis tenían mucho dinero, mucho oro, muchas colecciones de pintura, bueno, todo lo que saquearon de todos los pueblos que invadieron. Así que, bueno, para que sepan, yo no sé si en historia se lo han visto, pero esa se llama, en la historia de Argentina, la década infame, ¿ya? Y en ese contexto escribe Julio Cortázar Casa Tomada, ¿ya? Entonces ese es el contexto de producción, tal vez por eso la interpretación del filósofo argentino. ¿Hay alguna consulta sobre lo que hemos visto? ¿Qué les pareció? ¿Qué piensan que va a suceder en esta casa tomada? Yo creo que van a llegar a desalojarlo, los mismos funcionarios públicos. Muy bien, esa es una hipótesis, podría anotarla para que después la viéramos. Anoten una hipótesis, ¿ya? ¿Qué va a pasar con esa casa tomada? Vamos a empezar inmediatamente la clase el día jueves, me parece que porque tenemos que terminar, ¿ya? Y nos queda un poco de leer de Casa Tomada, son varias páginas, ¿ya? La idea es que no la lean en sus casas, sino que la leamos todos juntos y vamos comentando. Ya, de parte de lo demás, José Rivas ya me comentó. ¿Alguien más quiere hacer algún otro comentario? ¿Qué les pasó? ¿Hay algo que no, ¿hay algo en que no hayan entendido? Violeta Martínez, ¿le quedó claro lo que vimos hasta el momento? ¿El contexto de producción quedó claro o no, Violeta? Sí, Miss. Ya, el autor lo habían leído, Edith, ¿había leído algo de Cortázar? No estoy segura, pero, o sea, de que lo he escuchado, sí. Si he leído algún texto directamente de él, no sé. Bueno, va a haber un reporte en FON directo con otro texto de Cortázar, que es Continuidad de los Parques. Así que tienen que poner, va a ser en FON, yo se los voy a colocar, tiene como 4 preguntas, es un texto de una página y ese va a ser un primer reporte ya, o sea, por FON. Y recuerden que ustedes, el único que ha enviado su podcast, tienen hasta hoy día para enviar los podcasts. Se los di hace mucho tiempo. Por favor, no olviden el inicio y el final. Tienen que saludar y después despedirse. Así que, y no se vayan
no se vayan atrasando porque me van a obligar a trabajar solamente con pruebas tipo PTU y van a ser por phone, porque yo no estoy para esperar otro par de meses que me llegue un podcast, no, ¿ya? Así que a trabajar todos y espero que me lleguen varios podcasts y lo mejor es que yo puedo ir escuchándolos, voy trabajando y me encanta porque algunos son tan buenos que de repente o sea, no es que me vaya, sino que pienso, a veces se me olvida que un alumno es el que está Miss, haciéndolo. Dígame. el podcast tenía una cierta cantidad de tiempo en la que había que hacerlo, ¿no? Sí, o sea, porque tengo que escuchar muchos, ustedes son 40 y tantos, no puede ser más de unos 3, 4 minutos. Ya no puede ser más porque tengo que escucharlos todos. Y el tema, para que les fuera más fácil a ustedes, el tema era libre. Ya era cualquier tema, así que no se hagan problema con eso. Y lo otro, hay mucho, ¿por qué me gusta el podcast? Porque no se tiene que ver su cara. Usted le pone música de fondo y hay muchos que no quieren salir, que no les gusta que se vean su cara. Es solamente grabar sobre un tema. Si alguno, por ejemplo, me imagino que Luciano Ortega podría hacerlo sobre el rodeo o sobre la vida en el campo. Los trabajos en el campo es algo interesante. Ustedes manejan temas, no sé, lo que les guste, me pueden hablar de música, me pueden hablar de un libro, me pueden hablar de alguna tema de fútbol, me pueden hablar de, o sea, depende cómo lo cuenten, ¿ya? El único que me ha llegado, como dije, fue el de José, que me parece que aquí hay siempre gente que responde muy bien, pero otros nada. Si tienen algún problema, es fácil grabar este podcast. Es fácil porque ustedes se graban con una música de fondo, lo único que tienen que buscar un lugar tranquilo y me lo envían. Y además que pueden despegar todas sus capacidades porque yo no lo estoy mirando y nadie más lo está mirando y yo solamente voy a escuchar. Mucho énfasis en la voz. Ya, por ejemplo, Rivas me contó una historia así de miedo, sobre el tuetué y yo me imaginaba escuchándola, porque yo sí la escuché antes, José, la escuché en esas reuniones cuando uno iba al campo y se sentaba en esas cocinas de fuego y ahí contaban la gente de por ahí que habían escuchado tuetué y fue muy, muy interesante. Así que niños, no le estoy dando cosas tan difíciles como para no cumplir, ¿ya? Y por favor, yo de verdad que voy a ser muy pesada este semestre. Si usted no me lo mandó, y aunque me lo mande, por ejemplo, en 2 semanas más, yo le voy a poner un puro 4, un 60, si es que me lo manda. Porque aunque esté muy bueno, o sea, a mí lo que no me gusta es que haya más facilidades para unos, o sea, más tiempo, que pueden hacer mucho más y no lo hacen. Entonces, yo voy a ser muy estricta con ese tema. Ya niños, ha sido un placer, espero que les haya gustado la clase, aprendieron un poco historia, van a aprender de Cortázar, que es uno de mis escritores favoritos, cuando lo conocí me sorprendió, yo lo conocí con Continuidad de los Parques, ya tengo casi muchos libros de él y de verdad que es entretenidísimo, y cuando vean Continuidad de los Parques van a entretenerse haciendo ese foro. Esa evaluación forma. Ha sido un gusto y nos vemos el jueves, niños. Que estén bien. Chao. Chao, Miss. Chao.